Can Yaman ha hablado. Y sí, de Demet Özdemir. Lo que soltó este hombre va a dar para hablar semanas, seguro. Prepárense porque el salseo está servido. ¿Se acuerdan de esa pareja que nos robó el corazón? Can Yaman y Demet Özdemir. Parecía la pareja perfecta, ¿verdad? De esas que ves en la tele y dices, uy, qué mono. Seguro que se casan y tienen un montón de hijos. Pues no, amigos, no. La cosa se rompió y nos quedamos con la intriga. Siempre nos quedamos con la duda de que pasó de verdad, ¿no? Porque a veces son rumores, a veces son fuentes cercanas que no sabemos ni quiénes son. Pero esta vez parece que Can ha decidido soltar prenda. Lo que yo he leído, y créanme, he buscado hasta debajo de las piedras, es que Can ha dicho algo sobre por qué terminaron. Y ojo, no es la típica excusa genérica de que no teníamos tiempo, o que nuestros caminos se separaron. No, señor. Parece que ha tocado un punto sensible. Y ahí es donde entra el salseo bueno. Para ser honestos, yo siempre tuve la sensación de que había algo más. No sé, ¿vieron la química que tenían en Erkencikus? Era brutal. Parecía que se iban a comer el mundo juntos. Y de repente, zas. Fin de la historia. A muchos nos pareció muy repentino, muy raro. Y cuando las cosas terminan así de rápido, sin explicaciones claras, pues uno empieza a pensar. Ahora, ¿qué ha dicho Can exactamente? Pues según lo que se está comentando, él ha insinuado que las presiones, la fama, y las expectativas de la gente terminaron pesando demasiado en la relación. Vamos, que el estar siempre bajo el foco público con miles de ojos encima, terminó quemando la relación. No es una tontería, ¿eh? Piensen en la cantidad de parejas que terminan porque no aguantan la presión de las redes sociales, de la prensa, de que todo el mundo opine de tu vida privada. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can, después de un tiempo, se ha dado cuenta de que esa exposición mediática fue el veneno. A lo mejor al principio lo llevaban bien, como parte del pack de ser famosos y tener una relación tan popular. Pero claro, llega un punto en que uno quiere tener su espacio, su vida privada, y no puede. Y si encima tu pareja siente lo mismo, pues se entiende perfectamente que la cosa no funcione. Muchos dicen que Can es un poco impulsivo y que siempre busca el foco. Pero yo sospecho que esta vez ha sido más profundo. No es solo ay, que me gusta ser famoso. Es más bien ay, que la fama nos destrozó la relación. Y eso es algo que, aunque duela, es la verdad. La vida en pareja, cuando está tan expuesta, se vuelve una película para los demás y tú pierdes el control de tu propia historia. ¿Y para Demet, cómo habrá sido? Ella siempre ha sido un poco más reservada, ¿no creen? Quizás para ella fue todavía más difícil llevar todo ese torbellino. Imagínense estar en una relación y sentir que cada paso que dan, cada foto que suben, cada comentario que hacen, lo está analizando un ejército de fans. Es agotador. Entonces, si esto es así, si Can está reconociendo que la presión mediática fue la causante, pues cambia un poco la perspectiva, ¿verdad? Ya no es solo un se cansaron. Es más bien, la burbuja de la fama explotó sobre ellos. Y eso es algo muy real que les pasa a muchísimas parejas del mundo del espectáculo. Ahora la pregunta del millón es, ¿esto significa algo para el futuro? ¿Significa que ahora que Can lo dice, las cosas pueden cambiar? ¿O es solo una forma de él de quitarse un peso de encima? Porque una cosa es reconocerlo y otra muy diferente es tener la capacidad de sobrellevarlo si volvieran a intentarlo. Yo tengo mucha curiosidad por saber qué piensa Demet de todo esto. ¿Se sentirá reflejada en sus palabras? ¿Le dolerá que él lo diga ahora, después de tanto tiempo? Porque a veces cuando uno habla de una ruptura pasada, toca fibras que a lo mejor no se han curado del todo. En fin, el salseo está servido, señores. Can Yaman se ha sincerado y nos ha dado una razón más para entender este tipo de rupturas. Ya no hay excusas baratas. Hay un motivo real, tangible, que afecta a muchísimas personas. Y ahora, la pregunta para ustedes, que sé que son los que tienen la opinión más jugosa, ¿creéis que la presión mediática fue realmente el único motivo de su ruptura, o que Can está intentando limpiar su imagen?